No, doctores, ¿se escucha bien mi audio? Buenos días, ¿pueden escucharme bien? Sí se Buenos escucha. días, doctor. Sí se le escucha. Ya. Me dijeron las doctores de mi grupo que habían tenido problemas para llegar a sus casas, por eso lo de esta hora. Entonces vamos a empezar con el cursillo. En esta gráfica, muy sencilla, que contiene muchos errores, pero lo que busco es simplicidad, ejemplifica cómo es la vida de un linfocito B. En algún momento el linfocito B, su precursor, se va a llamar blasto. Va a aparecer, provenir de algún sitio que por ahora no nos interesa. Y se va a meter a la médula ósea donde va a adquirir el nombre de linfoblasto. En esta fase solamente va a proliferar. Suelo compararla a la vida del linfocito B con la de un alumno de medicina. La fase del linfoblasto correspondería a la que han tenido ustedes durante el colegio, donde solamente estudiaban, llevaban una vida más sencilla. Eventualmente va a progresar y a crecer y a querer madurar y va a postular a un ganglio, va a querer entrar a un ganglio. En esa fase que está de cachimbo del ganglio se le conoce como centroblasto. En el ganglio, en una región que se llama centro germinal, va a sufrir una serie de mutaciones y selecciones, de manera que al igual que ustedes cuando se gradúen del ganglio, se van a graduar con el nombre de centrocitos. El centrocito va a salir a la sangre periférica y en la sangre va a tener el nombre de linfocito inocente, que corresponde a la fase del serum. En algún momento del serum va a entrar en contacto con un antígeno, o lo que equivale a que ustedes eventualmente van a tener que cargar con un muerto, y terminan el serum siendo linfocitos B maduros. Como el linfocito B maduro, debe escoger qué camino seguir. Puede retornar a la médula ósea y convertirse en célula plasmática para producir anticuerpos, o retornar al ganglio para convertirse en profesor o evaluador de nuevos linfocitos y llamarse linfocito B de memoria. Y esa es la vida de un linfocito B. Cuando la mutación se sucede en la fase del linfoblasto, la enfermedad resultante va a ser una leucemia linfoide aguda. Cuando sucede en la fase del linfocito B maduro, se convertirá en una leucemia linfoide crónica. Ambas leucemias parecieran ser muy semejantes, pero en realidad provienen de estadios de maduración diferentes, por lo que no comparten casi nada en sí, salvo el que sean de estirpe B. Si la mutación se sucede entre la fase del linfoblasto a centroblasto, resultará un linfoma no Hodgkin. Pero si sucede después del paso por el centro germinal, en la fase de centrocito, se le llamará linfoma Hodgkin. Y finalmente, si la mutación sucede cuando es una célula plasmática, se llamará mieloma múltiple. Lo que busco con esto es ejemplificar cómo las diferentes neoplasias que van a ver en este curso
Es la misma estirpe, lo único que cambia es el momento en que se produce la mutación. Antes de hablar de síndrome linfoproliferativo, es importante aclarar sus diferencias con el síndrome mieloproliferativo, porque suelen confundirse con suma facilidad. Vamos a escribir aquí. El síndrome linfoproliferativo es una entidad clínica. Ustedes saben que por la palabra síndrome debo asumir que hay un conjunto de signos y síntomas relativamente agrupados que corresponden a un grupo de enfermedades. Sí, hay síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas principales? Se les llama síntomas B. El porqué de síntomas B, el nombre de la letrita, mm, solo para hacer historia. Síntomas A. A viene de asintomático. Y cuando hicieron esta clasificación, bueno, dijeron, eh, si A es asintomático, B pues será sintomático. Entonces, de ahí viene lo de los síntomas B. Los síntomas B son tres, que son fiebre, diaforesis y baja de peso. ¿Y cuáles son los signos? Básicamente visceromegalias y sobre todo adenopatías. ¿Cuántas adenopatías es necesario para hablar de un síndrome linfoproliferativo? Basta con una. Pero no se deben considerar las adenopatías de los grupos retroauriculares y tampoco las que están presentes en la nuca, en la región cervical dorsal. Todas las otras sí cuentan para el requisito de ser un síndrome linfoproliferativo. Eh, en cambio, el síndrome mieloproliferativo no es una entidad clínica, es laboratorial. Es decir, no hay síntomas ni hay signos que me digan que yo les diga, ay, porque tiene este síntoma, deben pensar en mieloproliferativo. No, no lo hay. No hay clínica. ¿Por qué le pusieron entonces el nombre de síndrome? Cuando no es. Porque es un error. Ya muy inveterado en las costumbres. Pero no es un síndrome. Ah, al ser laboratorial, significa por la partícula mielo, es una neoplasia que afecta a glóbulos rojos, a glóbulos blancos y a megacariocitos. Afecta a las tres series, pero que se manifiesta más en una de ellas, más en plaquetas, más en glóbulos rojos o más en glóbulos blancos. Los síndromes mieloproliferativos pueden tener visceromegalias, pero si yo tengo una visceromegalia, mi primera opción nunca va a ser mielo, siempre va a ser linfo. Si tengo hepato o esplenomegalia, pondré linfoproliferativo. No pondré en mis diagnósticos como primera opción nunca el mieloproliferativo, porque, insisto, no es una entidad clínica. Los síndromes mieloproliferativos, vamos a poner otro aquí.
Existen los síndromes mieloproliferativos agudos, cuyo único miembro es la leucemia mieloide aguda, y los síndromes mieloproliferativos crónicos, cuyos se dividen en dos familias, la familia pH positivo y la familia pH negativa. Dentro de la familia pH positiva solamente está la leucemia mieloide crónica y dentro de la familia pH negativa está la policitemia vera, leucocitosis esencial y mielofibrosis, que ya harán la clase respectiva. En cambio, en los síndromes linfoproliferativos, también existen los síndromes linfoproliferativos agudos, cuyo único miembro es la leucemia linfoide aguda, y los síndromes linfoproliferativos crónicos, que son básicamente linfomas y neoplasias atípicas. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Una ejemplificación más en la idea de que eviten cometer errores. Caramba. Si yo les digo que hay un varón de 35 años con fiebre y que su hemograma dice que tiene hemoglobina en 8, plaquetas 12.000 y leucocitos 87.000. ¿Cuál de los dos apuntaría mejor? Así, tal cual está planteado, ¿podría decir que es linfoproliferativo? No. Pero dice fiebre y el otro tiene fiebre. Sí, pero me falta algo más. No, todas las fiebres van a resultar en síndrome linfoproliferativo. Podría decir fiebre AD o síndrome febril, pero no linfoproliferativo. En este caso, mi primera opción sería un síndrome mieloproliferativo. ¿Por qué? Porque no tengo clínica que me oriente. Y dos, porque la mayor parte de la información que me están dando es de laboratorio. En cambio, supóngase al mismo paciente que les ponga acá, varón de 35 años que acude por fiebre, que viene con la hemoglobina en 8, que viene con las plaquetas en 12.000, que viene con leucocitos 87.000, y en el examen físico se encuentra esplenomegalia, adenopatías cervicales. Ahí sí puedo decir que es un síndrome linfoproliferativo. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí, doctores? Doctor, disculpe, se me fue un poco la señal. Era referente a la diapositiva anterior? ¿Cuáles eran las células que estaban alteradas en la leucemia linfoide crónica? Porque se me fue la señal en esa parte, por favor. Aquí el problema está ¿cómo lo pongo? Aquí. La leucemia linfoide aguda provienen de la fase de linfoblastos, en tanto que la linfoide crónica de linfocitos B maduros. Ok, doctor, gracias. Y en los linfomas, usualmente entre linfoblastos y centroblastos, los no hodgkinianos y los hodgkinianos a partir de centrocitos. Y mieloma cuando es de células plasmáticas. Habiendo aclarado, espero lo de mielo y lo del linfoproliferativo, ahora solo nos encargamos del linfoproliferativo. En buen cristiano, la pregunta del millón sería,
¿Qué hacer frente a una adenopatía? ¿Cuál es mi conducta? Porque es una pregunta muy frecuente. Esto es lo que deberíamos hacer, ¿no? Eh, Primero, la historia clínica, como siempre, detallando la exposición a infecciones animales o tabaco, viajes, medicamentos, conducta sexual e historia de neoplasias. Un poquito de explicación. Infecciones se sobreentiende. Animales, eh, si hoy día yo le compro un perrito a mi hijo, puedo aparecerme un síndrome linfoproliferativo por el perrito o cualquier mascota dentro del mes siguiente de que entré en contacto con él. Tabaco. No hace referencia a que uno fume o no fume o que tenga cáncer de pulmón. No. Las personas que fuman o los fumadores pasivos pueden desarrollar adenopatías reactivas por la exposición al tabaco dentro del mes siguiente a la exposición al evento. Medicaciones. Cualquier medicación que se consuma de manera crónica puede producir adenopatías, particularmente cierto con los anticonvulsivantes. Por ejemplo, fenitoína, valproato, los más antiguos. De conducta social no digo nada. Historia familiar de neoplasias. Sí y no. Por ejemplo, las leucemias agudas no son hereditarias. Los linfomas Hodgkin sí lo son, siempre. En cambio, los no Hodgkin, la mitad sí, la mitad no. Depende esto de mi herencia familiar. Examen físico. En mi época se le daba una gran importancia al examen físico. Mm, Hablaban la semiología del ganglio, ¿no? Decían el número, tamaño, consistencia, remitencia, posición, movilidad, dolorabilidad, una serie de defectos, ¿no? Incluso me decían, doctor, si usted piensa, cuando ya sea, cuando ve ganglios mayores de 2 centímetros o mayores de 5, sobre todo, piense usted en TB, que si está entre 2 y 5 piense en linfomas y por debajo de 2 que es inflamatorio. Esas gracias no sirven porque en nuestro medio hay tuberculosis. Entonces, no tiene ningún sentido. También me decían si los ganglios están duros y están adheridos a planos profundos, hay que pensar en cáncer. Incluso me hablaban del ganglio centinela de Virchow. No, no sirve. Eso no me sirve. O que me midieran cuánto mide el ganglio en base a mi dedo, ¿no? Dos dedos, un dedo, dos dedos. Tampoco sirve. ¿Para qué hago el examen físico? Para saber que hay ganglios, para saber que hay visceromegales, pero nada más. Todo lo demás es irrelevante. Es muy frecuente que aún hoy en día, cuando le digan paciente que tiene ganglios muy pequeños, de 3 a 5 milímetros, existan médicos que basados en la superstición de la semiología, digan, ay, este no puede ser linfoma, porque los linfomas no te dan ese tipo de ganglios, será pues tuberculosis, biliar. No. Los linfomas, estos pueden dar cualquier tipo de forma de ganglio. Una vez que se tiene la historia como tal hecha, debo definir si se trata de un síndrome linfoproliferativo acotado, limitado, localizado a una región, por decirle, un síndrome linfoproliferativo de cuello y derecho, parte izquierda, o si es que está generalizado, ¿no? Enfermedad localizada y generalizada. Cuando es un síndrome linfoproliferativo localizado, habrá que pensar pues, en procesos infecciosos, en faringitis, celulitis,
etc. En cambio, cuando es generalizado, debo buscar por tuberculosis, CTS, enfermedades autoinmunes, etcétera. Y de acuerdo a eso hago mi disquisición, mis sugerencias. Fíjense que independientemente que si yo lo declaro localizado o generalizado, casi se termina siendo lo mismo, casi, solo la diferencia está en cuánto tiempo lo hago. A los localizados se les observa, se les observa 3 a 4 semanas, un mes, digamos. Ahora, esta observación y evaluación es por ecografía. Acá faltaría hacer una ecografía. ¿Por qué una ecografía? Porque con eso voy a hacer el seguimiento de la extensión de la enfermedad. No valen cuántos traveses de dedo hayan ustedes medido, eso no cuenta. Lo que cuenta es cuánto mide por ecografía cada ganglio. De manera que luego de 3 a 4 semanas repito la ecografía y comparo. Em, Algunos consideran que además de observar, se puede agregar antibióticos y AINES. Por AINES se suele escoger mucho al naproxeno o a los COX-2. En cambio, por antibióticos se escoge antibióticos de amplio espectro como tetraciclinas o amoxicilina. Si el ganglio luego de un mes de observación disminuye, digo que no es neoplásico y lo dejo en evolutivo. Si al contrario persiste o crece, digo que sí es evolutivo y que sí necesita una biopsia del ganglio. Cuando la neoplasia, por el contrario, es generalizada, se pide tomografía y una biopsia de ganglio. La biopsia puede ser específica o dejarlo a uno sin diagnóstico. Algo que no se debe hacer es algo que se llama BAF. Existen mercaderes de la medicina que le dicen, vamos a hacer una biopsia, pero no con corte, vamos a hacer con una hojita de ver qué extraemos. Las biopsias por aguja fina sí están indicadas para el cáncer de tiroides, muy indicadas. Las agujas por aguja fina pueden estar indicadas en tumores de mama. Pueden. En cualquier otros cánceres no tienen ninguna indicación, ninguna. Tanto si el BAF por aguja fina me sale positivo y me dice, se encuentran células de linfoma, o como que sale negativo, que no se encuentran células de linfoma, no le creo. No se debe creer y no se debe hacer. Cuando alguien lo hace, solamente está buscando sacar plata. En buen cristiano, de alguna forma quieren plata. Cuando yo digo biopsia es porque me refiero a una biopsia excisional del ganglio. Retiro todo el ganglio, corteza y médula. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Sobre la biopsia. Hay otra mala costumbre, horrible diría yo, de que este es el ganglio que alguien ha extraído y lo corto. Esta parte de acá la envío al INEM y esta de acá al Hospital 2 de Mayo. Y luego me pongo a esperar como vieja chismosa a ver si coinciden o si dicen, ah, tú te equivocaste, tú metiste las patas, algo por el estilo. Eso no se hace. Lo que se debe hacer es enviar todo el ganglio a un solo observación, a un solo observador, a un solo laboratorio. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí?
Doctor, una consulta. ¿Por qué el uso de antibióticos en la detección de la adenopatía inexplicable? No está por todos aceptado. Hay algunos que sí. Me incluyo. Primero, ¿qué antibióticos? Casi siempre tetraciclinas, doxiciclina, aminociclina y estos, pero se pueden usar otros. ¿Por qué? Porque casi siempre se trata de enfermedades infecciosas a las que no se van a poder llegar. Me explico. Un arañazo de gato me puede dar esto porque me mordió el gato, no necesariamente porque me arañó, sino porque estaba jugando, me mordió o me mordió mi perro. Y me van a hacer ganglios. Y ninguna prueba me va a salir positiva. Se usa la tetraciclinas porque incluye gram positivos, gram negativos, alguno que otro anaerobio y a los intracelulares que como la arañazo del gato pueden darlo. Es solo por eso. Puede usted escoger no darle antibióticos y estará respaldado también por evidencia que dice que no es necesario, solamente con AINES. Y hay otros más puristas que dicen ni AINES ni antibióticos, observo puro y nada más. Cualquiera de las tres conductas es perfectamente válida. Mm, ¿Alguna otra duda, pregunta? Ahora, el antibiótico no se da todo el mes, por si acaso, se da solamente los 7 días, máximo 10 días, ¿no? Como cualquier antibiótico. Bien. Em, Esto es más o menos un diagrama de cómo se va llegando a un diagnóstico en una biopsia de ganglio, ¿no? Que la biopsia debe ser apropiada. Apropiada significa que muchas veces lo que se biopsia no es el ganglio, sino una bolita de grasa. Y lo que el patólogo reporta, pues es la infiltración de la grasa y eso invita al error. Por eso es que no se recomienda biopsiar ganglios menores a, eh, a 2 centímetros. Es muy subjetivo. Puede invitar al error. El otro es que si el ganglio ya es una muestra adecuada, puede ser reactivo. Reactivo significa cualquier cosa no neoplásica. O que me salga neoplasia, ¿no? Si me sale neoplasia, me debo saber si es un no Hodgkin o si es un Hodgkin y ya se decantará. Sobre los linfomas. Una de las razones por las cuales los linfomas son, digamos, difíciles, no deberían ser, es la enorme variedad. Cuando se describieron, se clasificaron más que se describieron allá por la década de los 60, se describieron originalmente 6 tipos. Eh, la última clasificación, que es esta, que data del 2018, si uno se pone a contar de uno en uno, solo para los no Hodgkin, eh, estamos totalizando la linda cifra de 84. No hay nadie se va a aprender 84 nombres, es una locura. Y eso los hace particularmente difíciles de comprender. Sobre el linfoma Hodgkin, yo sé que ustedes tienen su clase sobre el linfoma Hodgkin y como tal, acá solo voy a hablar de algunas peculiaridades respecto de su identificación. La primera es que no deben pensar en linfoma Hodgkin. El linfoma Hodgkin ya se considera una enfermedad casi casi rara, casi casi huérfana. Este es el dato del 2020, no tengo más actuales, no hay más actuales, eh, donde puede verse que a nivel mundial quedan muy pocas zonas que tengan linfoma Hodgkin, básicamente algunas zonas de Europa y en Latinoamérica nosotros no vemos mucho Hodgkin. Antes era muy frecuente, ahora no tanto. ¿Qué me importa de esto del Hodgkin?
Pues diferenciarlo del no Hodgkin. Ya a eso vamos. Del linfoma Hodgkin sabrán que existen las células de Reed-Steinberg. Aunque no son patognomónicas, se presentan con más frecuencia en el Hodgkin. Estas células de Reed-Steinberg, que más adelante las presento, eh, no la puse. Eh, Son las neoplásicas. Cada célula de Reed-Steinberg va a contratar una corona de células normales, no neoplásicas, para que estén a su servicio. Por cada célula neoplásica, alrededor de 100.000 no neoplásicas están bajo su dominio, control. De manera que la masa tumoral es pequeña, porque solo son las células de Reed-Steinberg. Todas las otras células están ahí de arrimadas, ¿no? No son neoplásicas, están como vudú, como zombies, bajo el control de estas células de Reed-Steinberg. Cuando muere la célula de Reed-Steinberg, estas células despiertan de este trance y van a trabajar. En cambio, en el no-Hodgkin no. Todas las células neoplásicas allí, todas las células, todos los linfocitos allí son neoplásicos. Con ese solo dato ya pueden descubrir el pronóstico. Es más fácil curar un Hodgkin que un no-Hodgkin. En el Hodgkin mi curación es casi fija. En cambio, el no Hodgkin nunca me cura. Es muy raro que alguien se cure del no Hodgkin. Y eso afecta el pronóstico. Dos, los linfomas Hodgkin son ordenados y predecibles. Cuando estudiaron anatomía, se habrán fijado que los ganglios tienen numeritos. Por ejemplo, los cervicales tienen numeritos del 1 al 5, con las cervicales del 1 al 3. Esos numeritos se colocaron en base o el orden en que progresa el linfoma Hodgkin. En el siglo XIX, cuando alguien tenía el linfoma Hodgkin, se dieron cuenta que el linfoma iba infiltrando grupo por grupo en ese orden. No se salteaba. Es decir, si yo tenía una infiltración en la axila derecha, yo sabía que iba a ir por todos los tres grupos axilares y que luego va a ir al más cercano, que es el subclavicular, grupo 1, 2 y 3, y luego el supraclavicular, y así sucesivamente. Ordenado, predecible. En cambio, el no Hodgkin no. Es de los pacientes que les dice que les apareció un bultito en la ingle, que les sobaron papel o les sobaron moneda o algún remedio casero y que desapareció el bultito y que acuden porque le ha vuelto a salir otro bultito, digamos, en el cuello que ya no se puede desaparecer. Eso es un no Hodgkin. Por esa sola razón, su pronóstico es malo, bastante malo. Finalmente, los linfomas Hodgkin no sufren de transformación leucémica, es decir, se mueren como tal, mueren de linfoma Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin, más o menos un 20% se convierten en leucemia linfoide aguda y matan como tal. Y finalmente los Hodgkin son solo de estirpe B, los no Hodgkin son B, T y NK. Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Y ahora sobre el linfoma no Hodgkin. Eh, a diferencia del anterior, sí, esta es una neoplasia bastante frecuente. Fíjense, a nivel mundial hay 500.000 de pacientes con no Hodgkin. Y que de este 500.000, todos los años mueren más o menos la mitad, 250.000 repartidos entre hombres y mujeres. Fíjense.
Y sí, ahí ven al Perú a la cabeza en toda Sudamérica junto a Uruguay. Tenemos tanto linfoma no Hodgkin como lo tiene un gringo o un canadiense. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros vecinos no? Un poquito que aclararemos eso más adelante. Los no Hodgkin son los que tienen varias estirpes, son los que tienen un montón de subtipos, 84 y en fin. A los linfomas no Hodgkin, una de las tantas clasificaciones es dividirlos en de bajo riesgo o de alto riesgo. ¿Qué es bajo riesgo? Bajo riesgo de muerte y alto riesgo es alto riesgo de muerte. Los linfomas no Hodgkin de bajo riesgo, casi todos provienen de inmunodeficiencia, sobre todo del SIDA. Otros más vienen de infecciones virales, inclusive por allí una bacteriana como la borreliosis o parasitarias que no hay en el Perú. Es decir, el linfoma no Hodgkin es una neoplasia que depende bastante de infecciones, proviene de infecciones. No tiene un gran fondo heredofamiliar como es el linfoma Hodgkin, exposición a pesticidas y estilos de vida. Ahí es donde cae la explicación de por qué el Perú tiene tanta linfoma no Hodgkin, particularmente esto. En el 2002 se publica uno de los primeros estudios donde dice que los tintes de cabello tienen que ver con linfoma no Hodgkin, tintes de cabello oscuro. Eso lleva a un cambio en la industria para que ya dejen los amoniacales que huelen feo por otros que huelen más rico. El tabaco, que ya les hablé, que es causa per se, sin necesidad que cause cáncer de mama, de páncreas, puede producir adenopatías. Y grasas poliinsaturadas. Ahí viene nuestro asunto. En el Perú, por ejemplo, se consume pollo en la brasa. Para hacer pollo en la brasa se genera una enorme cantidad de grasas poliinsaturadas. También se come chancho al palo, chancho al cilindro, perdón, que es algo muy similar. El Perú, en buen cristiano, come mal, a diferencia del resto de países en Latinoamérica. Este paciente, por ejemplo, fíjense en la piel, tiene los surcos de expresión medios pálidos, medios amarillentos. Pero el resto de la piel, entre los pliegues, está media rosadita, media rosadona. Esto que ven de aquí no es un hidrocele, sino la infiltración del linfoma en los testículos. Este paciente específicamente, este era su sitio primario, ¿no? Es un linfoma no Hodgkin, que se confundió, que se pudo haber errado y no pensado que este podía ser la causa, el origen, el primario del linfoma. Y obviamente esta es una radiografía del paciente donde se ve el gran compromiso pulmonar. Ese paciente fallece en la misma hospitalización. Este otro paciente venía de la ciudad de Moyobamba con 40 y algo años de edad. Era código. Y lo derivan porque tiene este bulto en la boca. Cuando uno mira el bulto en la boca, mi primera opción sería, pues este es un cáncer de paladar, probablemente un adenocarcinoma. Pues no. Resultó siendo que era un linfoma que remedaba a, eh, a otros tumores. En el Perú, el único estudio de importancia que se hizo para linfomas fue hecho en el Hospital Cayetano Heredia. Por más que me desagraden, lo hicieron y lo hicieron bien. En el 2011. Encontraron que los síntomas más frecuentes son los síntomas B. Cualquiera de ellos
y seguido de adenopatías. Que son los síntomas B, lo que ya les dije, baja de peso, fiebre, sudoración, y que en este caso, el que es más importante es sin síntomas B, seguido de síntomas. El linfoma más frecuente afecta el estómago. ¿Y la piel no es más frecuente? Sí, solo que la OMS recomienda que la piel se estudie aparte cuando se hablan de linfomas. Entonces, el estómago es la región más comprometida por linfomas. Esto es una tomografía y una visión endoscópica de un linfoma primario de estómago, ¿no? Muy difícil de diferenciarlo de otras tumoraciones. Finalmente, este estudio aclaró que el linfoma más frecuente en el Perú, igual que a nivel mundial, era el linfoma no Hodgkin difuso, seguido por otros, incluyendo el Hodgkin folicular, etc. En pediatría, los linfomas y los síndromes linfoproliferativos guardan algunas peculiaridades. Como verán, en pediatría predomina el linfoma linfoblástico, algo que en adultos es raro. Este linfoma linfoblástico con mucha frecuencia se transforma en leucemia aguda y suele causar confusiones en las personas que intentan seguirlo porque hace este cambio de nombre. Muy bien, doctores. Hasta allí. ¿Alguna duda o pregunta? A ver. Muy bien, doctores. Ya que no hay preguntas, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Hasta el próximo lunes con el seminario respectivo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.